Ensalada de repollo y mango increíblemente cremosa, fresca y saludable, lista en pocos minutos. Ve, si vos pensás que el repollo es aburrido, quédate hasta el final porque esta ensalada te va a hacer cambiar de opinión de una vez. Vamos pues, inicio esta exquisita ensalada con medio repollo blanco. Lo limpio muy bien, retiro las hojas dañadas o marchitas y me aseguro de que esté fresco y firme. Luego procedo a cortarlo muy finamente en tiras delgadas porque así absorbe mejor el aderezo y queda más agradable al paladar. Ojo con esto, el corte del repollo hace toda la diferencia en la textura final. ¿Vos cómo lo preferís? ¿Bien delgadito o un poco más grueso para que se sienta más crocante? Contame en los comentarios. No se me vaya sin suscribirse que después anda buscándome por todo el internet. Hágale clic ya mismo, aprovecha la emoción del momento. Así se queda conmigo y no se pierde ni una sola receta de las que subimos todos los días. Luego uso un mango maduro. Lo lavo muy bien, le retiro su cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Preste atención porque aquí empieza el contraste bueno. Lo dulce del mango con lo fresco del repollo. ¿Vos sos de los que combina frutas con verduras o preferís las ensaladas más tradicionales? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Paso ahora a una zanahoria. La lavo muy bien, le retiro su piel y tomo la mitad que es lo que necesito para esta receta. Procedo a rallarla muy finamente. Y decime, ¿vos la rayás bien fina como yo o te gusta un poco más gruesa? Me encanta que me cuenten cómo la hacen en casa. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Muy finamente corto un cuarto de manojo de cilantro fresco. Y vea pues, si hasta aquí te está gustando esta receta, aprovecha y suscríbete a Qué Rico Recetas, regálame un me gusta y déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo. Eso ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo ya cortado. Luego incorporo el mango en cubos, sumo la zanahoria rallada y finalmente el cilantro fresco. Reservo un momento y en otro recipiente hago el aderezo. Agrego el jugo de un limón recién exprimido. Luego incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Agrego 3 cucharadas de yogur griego natural. Sumo una cucharada de miel de abeja. Y finalmente una pizca de sal para resaltar todos los sabores. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada o incluso para servir en una reunión familiar como opción fresca y diferente. Bueno, mi gente querida, contame, ¿te gustó esta combinación de repollo con mango? ¿Le agregarías algo más? ¿Tal vez semillas o frutos secos? Tus comentarios son muy importantes, así que escribime aquí abajo qué te pareció. Regálame tu me gusta, compartí esta receta con alguien que ame las ensaladas diferentes y seguime acompañando en Qué Rico Recetas. Desde Pereira seguimos cocinando con sabor casero, con ingredientes sencillos y con ese toque paisa que nos identifica. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.